Buenas a todos, mi nombre es Pablo Reyes, yo soy médico de terapia intensiva pediátrica del Hospital Universitario Austral, también me desempeño como jefe de trabajos prácticos en SATI. Hoy vamos a ver una clase sobre quilotórax. Como ustedes habrán visto en módulos anteriores, el quilotórax es una complicación frecuente, principalmente asociada a cirugías cardiovasculares, aunque también vamos a ver que hay otras causas posibles. A modo de introducción, vamos a ver un pequeño caso clínico que consiste en que usted se encuentra de guardia en su servicio cuando es llamado desde el sector de emergencias para evaluar una paciente. Esta paciente, de 5 meses de edad, tiene antecedente de una atresia pulmonar, con una cirugía de Glenn realizada 16 días atrás, y concurrió a la consulta porque los papás la notaron hace 2 días con dificultad respiratoria progresiva, aumento de la cianosis y de los edemas. Usted, al evaluar a la paciente, la observa con signos de dificultad respiratoria, con cianosis, con tiraje subintercostal y taquipneica. Al examen físico, ausculta hipoventilación en campo medio y base izquierda, con taquipnea, frecuencia respiratoria 33 por minuto, taquicardia 155 por minuto, presentando saturación del 73%, para una previa al momento del alta del 82%. Entonces, ante este paciente, uno debería pensar primero cuál es la sospecha y cuál es la conducta que deberíamos tomar. Dejamos estas interrogantes planteadas y vamos avanzando con el resto de la clase. Como decíamos, el quilotórax es un acúmulo de linfa en el espacio pleural que se produce por una fuga del conducto torácico o sus ramas. Cuando el quilotórax se produce y no es tratado a tiempo, puede presentar una alta morbimortalidad, prolongando las estadías hospitalarias y las complicaciones de los pacientes. El diagnóstico algunas veces puede ser difícil de realizar o puede demorarse, y lo importante es que sea rápido para instaurar las medidas terapéuticas de forma precoz. A nivel de lo que es la fisiopatología, primero hay que entender qué es el quilo o cómo está formado. El mismo está formado por triglicéridos en forma de kilomicrones, linfocitos T, electrolitos, proteínas, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles. Es importante comprender la composición de todo esto por las consecuencias o las secuelas que puede tener la pérdida de este líquido. Es formado a nivel abdominal y es transportado a través del conducto torácico hacia el torrente sanguíneo de la siguiente manera. El conducto torácico, no sé si recordarán de anatomía, pero se origina a nivel de lo que es la cisterna aquilosa o cisterna de Pequet. Esta está ubicada a nivel abdominal, a la altura de la segunda vértebra lumbar, y el conducto torácico va a llegar hasta lo que es la unión de las venas subclavia y yugular izquierda, donde va a desembocar. A medida que el conducto torácico pasa a través del mediastino, también va recibiendo linfa no quilácea de los afluentes que drenan sobre este conducto, que provienen tanto de las regiones del parénquima pulmonar como de la pleura parietal. La suma de los afluentes, de todos los afluentes, va formando lo que es el flujo linfático. Este está estimado que sea entre 1,4 y 1,5 mililitros kilo hora en los pacientes pediátricos, y en los adultos puede alcanzar el 1,5 litro a 2,5 litros por día. Y su producción se puede ver alterada según las características de la dieta, particularmente con los triglicéridos de cadena larga. Acá vemos un esquema de lo que es la formación del conducto torácico a nivel de la cisterna de Pequet y cómo confluye a nivel de la que es el sistema venoso de la vena subclavia izquierda y la vena yugular. Recién hablábamos de la composición de proteínas, inmunoglobulinas, etc. Podemos decir que el kilo tiene el aspecto que es lechoso, un pH alcalino, una densidad de 1021, es estéril y tiene proteínas, albúminas, globulinas, fibrinógeno, tiene un componente de grasas cuantificable, y siempre que uno manda a analizar la composición del kilo o la sospecha de kilo ante un derrame pleural que está drenando, es importante cotejar con los valores de triglicéridos y de colesterol plasmático. Uno esperaría que la relación entre los triglicéridos de la pleura, o del líquido pleural que uno está drenando, y la relación de los triglicéridos plasmáticos sea mayor a 1 en lo que es el kilotórax, y el colesterol pleural y el colesterol plasmático tengan una relación menor a 1.
También sabemos que tiene electrolitos a niveles plasmáticos, los niveles de glucosa, de urea, cuenta con enzimas pancreáticas exócrinas y la cantidad de células que va de 400 a 7000 células por microlitro. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que lo que se produce es una alteración del flujo de la linfa, ya sea tanto por alteración de la génesis, por lesión o por obstrucción de los vasos linfáticos. Esto lo que va a provocar es que se fugue el quilo desde el conducto torácico, que se pierda, y donde se va a acumular es a nivel del espacio pleural, dando lugar a lo que llamamos quilotórax. Como causa de esto la podemos englobar en dos grandes grupos. Por un lado lo que es el quilotórax congénito, y por otro lado lo que es el quilotórax adquirido, dentro del cual a su vez tenemos dos subgrupos, el traumático y no traumático. Yendo por partes, sabemos que el quilotórax congénito tiene distintas causas, una es la idiopática, por otro lado tenemos los traumatismos neonatales. También se observó que tiene mayor incidencia asociada a algunas cromosomopatías, como el síndrome de Turner, el Noonan y la trisomía 21. Las linfangiectasias pulmonares congénitas son otra causa de quilotórax. Y los defectos obstructivos, tanto a nivel pulmonar como cardíaco, predisponen al quilotórax congénito. Por otro lado, el quilotórax adquirido, habíamos dicho que que podía ser traumático y no traumático. Dentro de las causas del quilotórax adquirido traumático tenemos la cirugía cardiovascular, pero también la cirugía pleuropulmonar o la cirugía esofágica o las cirugías a nivel mediastinal y la colocación de los accesos venosos centrales están dentro de este grupo. Dentro de lo que podemos llamar la más frecuente es la complicación asociada a la cirugía cardiovascular. Y dentro de lo que son los quilotórax no traumáticos, tenemos que está la obstrucción de la vena cava superior. También la trombosis de vasos que obstruyan el drenaje linfático y la insuficiencia cardíaca como causas de quilotórax no traumático. ¿Qué vamos a encontrar en cuanto a la clínica? Bueno, en los quilotórax congénitos lo que tenemos que tener en cuenta es que la presencia del derrame pleural la podemos observar ya antes del nacimiento mediante las ecografías fetales. Uno al nivel del segundo trimestre, antes de la semana 28, puede encontrar la presencia de derrame de aspecto quiloso, y esto lo que puede condicionar es el desarrollo pulmonar, provocando hipoplasia del parénquima. En lo que son las manifestaciones de los pacientes nacidos, tenemos que, como habíamos dicho recién, es lo más frecuente que el quilotórax se produzca como una complicación de la cirugía torácica, o por trombos a nivel del territorio venoso. Pero también el aumento de la presión venosa central por falla cardíaca o por falla del miocardio provoca o puede provocar derrame de características quilosas. Lo que vamos a observar es, por un lado, las complicaciones a nivel respiratorio, ¿sí? Con disminución de la ventilación, aumento de la dificultad respiratoria y caída de la saturación, como puede provocar cualquier derrame pleural. Pero no son las únicas complicaciones o las únicas manifestaciones que va a presentar el quilotórax. Porque lo que conocemos es que la pérdida prolongada de kilo en el espacio pleural también se asocia a depresión nutricional, ya que uno está perdiendo, como habíamos visto recién, líquido, proteínas y electrolitos. Y por otro lado, el tercer trastorno que provoca a nivel clínico son las alteraciones inmunológicas, ya que se pierden linfocitos e inmunoglobulinas. Entonces podemos decir que la afectación es respiratoria, es nutricional y es inmunológica. Para llegar al diagnóstico, sabemos que en pediatría no hay criterios específicos determinados, entonces lo que hacemos es utilizar criterios de adultos. Y lo que uno debe hacer es tomar una muestra de ese líquido derramado y analizarlo, donde uno va a encontrar un contenido de triglicéridos mayor a 1.1 milimol por litro y una celularidad mayor a 1000 por microlitro, donde el predominio es linfocitario en más del 80%. Y a partir de ahí, uno tiene que plantearse, una vez que ya tiene el diagnóstico de quilotórax, cuáles son las alternativas terapéuticas. Y dentro de las alternativas, lo primero a decir es que uno puede hacer drenajes evacuadores seriados o drenajes evacuadores únicos. La bibliografía no recomienda, si bien la describe la posibilidad de los drenajes evacuadores seriados, no recomienda esta alternativa como la primera opción, ya que
las complicaciones, tanto asociadas a la infección como al riesgo de punción, son elevadas. Pensando principalmente también en la complejidad de estos pacientes y que muchos de ellos por ahí están con anticoagulación o con algún trastorno hematológico. Entonces, los drenajes evacuadores seriados no tienen un sustento bibliográfico que los respalde como una primera opción terapéutica. Por otro lado, si está el drenaje evacuador, que uno lo utiliza tanto para el diagnóstico, pero también a fines terapéuticos, donde lo que se recomienda es que uno, si tiene recidiva del derrame luego de un primer drenaje, puede colocar un tubo pleural para hacer un drenaje continuo sin requerir punciones seriadas. En la práctica clínica, lo cierto es que lo que uno hace es drenar el derrame y dejar puesto un tubo para el drenaje continuo. Eso es lo que hacemos en el día a día en la práctica. Y el objetivo de esto es que, una vez drenado el derrame, uno lo que va a lograr rápidamente es mejorar las características de la alteración respiratoria que se produce, mejorar la saturación, mejorar la ventilación, la expansión del pulmón comprometido. Y después también hay que centrarnos en mejorar a través de la reposición con inmunoglobulinas, electrolitos, calorías y proteínas, tanto lo que es la alteración nutricional como la alteración inmunológica. Pero más allá de lo que es el drenaje en sí y dejar colocado un tubo para que se elimine todo el kilo que se junta a nivel pleural, las otras medidas terapéuticas se basan en el aspecto nutricional. Por un lado, el ayuno está indicado para evitar la circulación enteroportal o disminuirla, y con esto disminuir la producción de kilotórax. Pero también tenemos que saber que las medidas actuales, las que hoy tenemos disponibles, lo que buscan es modificar la dieta para no dejar de nutrir a los pacientes, para continuar aportando calorías, pero no predisponer a un aumento de la producción de kilo con los triglicéridos que uno le va aportando. Entonces, la idea es restringir la dieta de ácidos grasos de cadena larga mediante la modificación de las fórmulas que uno le puede administrar, o bien a través de la nutrición parenteral. También contamos con opciones farmacológicas como la somatostatina o análogos como el octreotide. Y en los casos de kilotórax refractario, una vez que uno tiene el drenaje colocado, que aplicó el ayuno, que aplicó medidas como modificación en la dieta, nutrición parenteral, somatostatina o octreotide, la alternativa terapéutica que queda es el tratamiento quirúrgico, con ligadura del conducto torácico, con pleurodesis o con un shunt pleuropulmonar. Entonces, respecto a la dieta, lo que tenemos que saber es lo siguiente, que el objetivo del tratamiento nutricional es mantener una ingesta calórica adecuada e intentar disminuir la producción de kilo. Por esto tenemos dos alternativas, y siempre considerando el contexto del paciente. Habitualmente son pacientes que tienen algún grado de desnutrición. Piensen que los pacientes que llegan a una cirugía cardiovascular, a una cirugía esofágica o a una cirugía pulmonar, habitualmente tienen cierto grado de desnutrición previo. Entonces es importante no restringir el aporte calórico. Para esto tenemos que una opción es la colocación de nutrición parenteral, el ayuno enteral y la nutrición parenteral, siempre teniendo en la consideración y poniendo a la balanza tanto los beneficios como las complicaciones. La nutrición parenteral supone la utilización de un catéter central, supone el riesgo de colestasis, supone el riesgo de complicaciones a nivel hepáticas y todas las asociadas al catéter venoso. Por otro lado, lo que podemos hacer como otra alternativa es la modificación de la dieta, sustituyendo la leche materna, si es que es lo que consume el paciente, o la fórmula que habitualmente recibe, por fórmulas enriquecidas con TCM, o sea, triglicéridos de cadena media, para sustituir los triglicéridos de cadena larga, ya que estos se van a absorber sin formar kilomicrones, los cuales contribuyen a formar el kilo. ¿Qué es importante a nivel de la dieta? Bueno, tener en consideración que ante ayuno, si uno decide ayunar al paciente, se produce un déficit de ácidos grasos esenciales, y esto produce principalmente un déficit de ácido linoleico. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque este déficit conduce a una alteración en el desarrollo neurológico. Es fundamental para el desarrollo neurológico de los pacientes. Esto lo vemos principalmente como una complicación grave o a tener en cuenta en los menores de 6 meses.
Entonces, hasta acá hablamos de las alternativas terapéuticas. Por un lado, el drenaje, la colocación del tubo para el drenaje continuo del quilo que va quedando residual, y después la estrategia nutricional, que puede consistir en el ayuno y colocación de NPT, o la alimentación enteral con modificación de la fórmula que uno va a administrar. También tenemos alternativas farmacológicas que complementan el tratamiento. Tenemos la somatostatina, que tiene una vía media de 2 a 3 minutos, y el análogo, que es el octreotide, que tiene una vía media más prolongada de 2 a 3 horas. ¿Qué función cumplen estas drogas? Bueno, que disminuyen el volumen de líquido dentro del conducto torácico, porque lo que producen es una inhibición, una disminución de las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, e inhiben la absorción del quilo desde el intestino. Otro mecanismo por el cual actúan estas drogas es la vasoconstricción a nivel de los vasos linfáticos. Debido a la reducción en la producción y el flujo de quilo, se utilizan estos agentes, como les decía anteriormente, en combinación con el ayuno y la parenteral. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, el rango de tratamiento es muy amplio y va entre 1 a 10 microgramos kilo por hora, y la verdad es que no existe, a nivel de lo que es la bibliografía, consenso sobre el tiempo, o el momento, mejor dicho, de inicio del tratamiento, ni cuán prolongado debe ser. Algunos autores hablan de un inicio precoz a los 2 días del diagnóstico, y otros hablan de un inicio hasta los 7 días del diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo tratar? Algunos autores hablan de 5 días, y otros hablan de tratamientos que se van hasta los 34 días. No hay consenso. En la práctica, lo habitual es, en los casos donde el quilotórax es importante en cuanto a volumen, y uno decide ayunar al paciente porque no cuenta con una fórmula enteral para administrarle, la idea es colocar una NPT precoz, y habitualmente lo que se hace es entre 5 y 7 días de tratamiento con octreotide. Eso es en la práctica habitual nuestra, pero ya les digo, la bibliografía es muy amplia en cuanto a los rangos de tiempo para el tratamiento. Sabemos que la somatostatina y el octreotide pueden provocar efectos adversos como enrojecimiento o rash, náuseas, diarrea, bradicardia sinusal, dolor en el sitio de inyección y también hipotiroidismo transitorio. Existe otra droga que se utiliza en adultos, no fue utilizada en pediatría, y a su vez en adultos tiene poca evidencia con pocos papers y casos publicados, que es la midodrina. Es un agonista alfa-1 adrenérgico que también el mecanismo de acción que tiene es la vasoconstricción del sistema linfático. Pero como les digo, la evidencia es escasa. Después de repasar lo que es el drenaje, el tratamiento con el cambio nutricional y las opciones terapéuticas en cuanto a drogas, tenemos que la otra alternativa es el tratamiento quirúrgico. Este se reserva para los casos donde hay una falla en el tratamiento conservador. Algunos autores recomiendan la cirugía si persiste el quilotórax luego de 2 semanas. Y otros toman como criterio el volumen de pérdida que da el drenaje, si es mayor a 10 mililitros por kilo por día durante 5 días. Pero hay consenso en los estudios que la idea es tratar de tener una conducta expectante hasta al menos 4 semanas de haber realizado un tratamiento conservador con las medidas de dieta y médicas. Y siempre tener en cuenta lo que son los beneficios y las complicaciones derivados de la cirugía. En la práctica, en el día a día, lo que uno ve es por ahí el tratamiento quirúrgico como una opción terapéutica en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca progresiva. Se me ocurre, por ejemplo, un paciente post-Fontan, post-cirugía de Fontan, con presiones venosas muy elevadas, con quilotórax que no tiene resolución, o con derrame pleural, o quilotórax donde el aumento de la presión no permite terminar de evacuar el derrame, y ahí uno lo que puede hacer es una pleurodesis o una derivación pleuroabdominal para tratar de disminuir el compromiso respiratorio que provoca la acumulación de líquido, más allá de las medidas de dieta que uno pueda modificar. Como habíamos dicho, la pleurodesis puede ser química. Tenemos también la embolización del conducto torácico como otra alternativa, la ligadura del conducto torácico, o terapias combinadas donde se hace derivación pleuroperitoneal o derivación pleurovenosa, como les describía recién en el ejemplo del paciente con Fontan.
Bueno, después de haber visto lo que es un poco la etiopatología, la clínica, el diagnóstico del tratamiento, retomamos el caso clínico. Habíamos dicho que se trataba de una paciente de sexo femenino de 5 meses de edad, con antecedente de atresia pulmonar, con una cirugía de Glenn 16 días atrás, que concurre por dificultad respiratoria, cianosis, edema, y donde uno al examen físico constataba todos esos signos con caída de la saturación. Entonces, ¿cuál es la sospecha y cuál es la conducta? Bueno, la sospecha, estamos en la clase de quilotórax, uno sospecharía el quilotórax, ¿sí? Poniéndonos en contexto de paciente, uno debería decir, bueno, es un paciente cardiópata, tiene dificultad respiratoria, tiene taquipnea, las manifestaciones que tiene pueden ser de insuficiencia cardíaca o pueden ser de compromiso respiratorio, son las dos grandes causas. En este contexto de la clase, bueno, pensamos en el quilotórax. ¿Y cuál es la conducta? Bueno, la conducta inicial sería pedir estudios complementarios que nos ayuden a ver por qué tiene esta dificultad respiratoria. Uno puede pedir una radiografía de tórax. Entonces, pedimos la radiografía de tórax y lo que vamos a ver es el velamiento del hemitórax izquierdo, del pulmón izquierdo. ¿Y cuál es la conducta ante esta situación? Bueno, pedir una ecografía pleural, constatar la presencia o no de derrame. En este caso se pide la ecografía pleural, se constata el despegamiento de 2,5 centímetros. ¿Y cuál sería la conducta en este caso? Bueno, confirmado el derrame y ante la sospecha de que puede ser un derrame de origen quiloso, porque tengan en cuenta que en la cirugía de Glenn se trabaja muy cerca de lo que es el conducto torácico, y principalmente cuando el Glenn es izquierdo, lo que se hace es la punción evacuadora, donde se obtiene el líquido quiloso. Esa es la característica, ese es el aspecto del líquido que uno tiene cuando drena un quilotórax. Y una vez que uno drenó, se ve la franca mejoría de lo que es el derrame pleural, cuando uno ya tiene puesto el drenaje y está drenando el quilotórax producido. Entonces, como conclusiones, ten en cuenta que la incidencia de quilotórax se encuentra en ascenso debido al aumento de los procedimientos quirúrgicos cardiotorácicos. Al aumentarse la frecuencia de cirugías cardiovasculares, al aumentarse la expectativa de vida de estos pacientes, al tener distintos estadios quirúrgicos, seguir sobreviviendo más que lo que era habitualmente, también aumentan las complicaciones asociadas a la cirugía. Siempre, y que no lo dije anteriormente, tengan en cuenta que a la hora de retirar un drenaje mediastino-pleural, principalmente, en un postquirúrgico cardiovascular, es importante haber progresado la alimentación con los pacientes, porque muchas veces uno retira precozmente el drenaje para confort del paciente, porque ya no está dando débito, porque el paciente viene mejorando, pero si no progresó la alimentación, podemos no llegar a evaluar la presencia del quilotórax y que el paciente lo desarrolle inmediatamente después o unos días después de retirado el drenaje. Entonces siempre es bueno tener en cuenta la opción de alimentar al paciente 24, 36, 48 horas y luego retirar el drenaje. Por otro lado, tener en cuenta que no hay un algoritmo terapéutico uniforme en pediatría, que la mayoría de los autores abogan por un periodo inicial de tratamiento conservador, como decíamos, modificaciones en la dieta, si uno dispone de fórmulas como Monogen o como Svelti, que es una forma comercial, que se puede conseguir más fácil y más barata. Uno debería poder tratar de alimentar al paciente de forma enteral. Si ve que hay refractariedad o continúa con abundante débito por el drenaje, ayunarlo, poner una NPT o también sumar el tratamiento electrótide. Y en caso de refractariedad de ese tratamiento, bueno, evaluar las opciones quirúrgicas. Y el momento de la cirugía, el momento de decir, bueno, este paciente es refractario y avanzo hacia un tratamiento quirúrgico, sigue siendo controversial. Bueno, muchas gracias a todos.